Bueno, en este problema, que es un problema en el cual hay que usar los datos y también hay que pues hacer hipótesis, para eso tenemos una imagen y estimar alguna de la información a partir de la imagen, pues bueno, nos dicen que está basado en un anuncio real que se publicó en 2003, aquí ya tenemos un dato numérico, acerca de un vehículo, un Volkswagen Golf, fabricado en 1985. Tenemos otro dato, que solo tiene 65 kilómetros y que solo se ha conducido en primera y marcha atrás. Las piezas son originales, el primer tanque de combustible lleno, de hecho si solo ha hecho 65 kilómetros pues es normal, no ha gastado más combustible, y finalmente dice que se vende por desempleo. Mirando la imagen podemos entender por qué solo se ha conducido en primera y marcha atrás, ya que el trayecto que puede moverse el vehículo pues es muy cortito y además no tiene ni siquiera espacio para dar la vuelta, ¿no? Y solo con esta información pues nos piden cuántas veces habrá ido el coche desde el faro hasta el bote. Esta es la primera pregunta. Es decir, el coche se mueve desde el faro hasta este bote, este caminito, se entiende que va y viene. Pues cuántas veces habrá ido. Después nos preguntan que si se habrá usado el coche todos los días. Y por último, en general, ¿para qué se necesita un coche en una isla como esta? Pues es un problema en el cual, pues, bueno, hay pocos datos y una imagen de la cual podemos extraer bastante información. Y aquí lo importante en este tipo de problemas es las hipótesis que hacemos y cómo argumentamos nuestras respuestas, ya que no es un problema de solución cerrada, puede haber un amplio rango de soluciones que pueden considerarse válidas y más importante que la respuesta final es cómo la argumentamos. Entonces yo voy a dar un ejemplo de cómo yo argumentaría mi respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, en primer lugar, trataría de obtener la distancia que hay entre el faro y el bote. Para eso, pues, uso la imagen, le echo un pequeño zoom y tengo de referencia el tamaño de un coche, que puedo estimar aproximadamente el largo de un coche y calcular cuántos coches me cabrían en este tramo. ¿De acuerdo? Entonces he dibujado rectángulos del mismo tamaño que el coche y si os fijáis, pues aproximadamente me caben 10 coches. Aquí, por supuesto, es una aproximación mía. Otra persona hubiera podido decir que le caben 11, se hubiese metido un poquito más, o se hubiese cogido los rectángulos un poco más grandes o más pequeños, habría llegado a números ligeramente distintos, pero tampoco muy distintos. Entonces, entre el faro y el bote, pues puede haber 10, 11 coches, según cómo tomamos la medida. Y ahora usamos los datos que tenemos y empezamos a obtener información. Un coche de largo, aproximadamente son 4 metros. De nuevo, si no sé el largo de un coche, puedo estimarlo y por sentido común, pues tendré que dar un número que esté aproximadamente entre 3 y 5. Un coche es más largo que una persona, es más de 1,80 m y más de 2 metros, claramente, y no mucho más de 4, 5, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso ya lo he comprobado y efectivamente la longitud del coche era 4 metros y 0,5 creo, o 0,7. En cualquier caso, cualquier número en torno a este valor, pues sería una buena aproximación. Como hemos medido que la longitud del faro al bote son 10 coches, pues serán aproximadamente 40 metros. Y en cada viaje de ida y vuelta,
cada viaje va del faro y vuelve, pues hará 2 veces ese recorrido, será un recorrido de 80 metros. O sea, cada vez que va desde el faro hasta el bote y vuelve, recorre 80 metros. Pero es que sabemos que el coche en total ha hecho 65 kilómetros. 65 kilómetros. Que si lo expreso en metros son 65.000 metros. ¿De acuerdo? Tenemos que saber pasar de unidades, de kilómetros a metros. Simplemente hay que multiplicar por 1000. Pues ya es muy fácil. ¿Cuántos viajes ha tenido que dar de 80 metros para recorrer 65.000? Pues lo divido, ¿no? Entonces, aproximadamente ha tenido que hacer del orden de 800 viajes de ida y vuelta para recorrer 65 kilómetros. Entonces ya tengo una estimación del número de viajes que ha hecho. Si hubiera puesto otras hipótesis en cuanto a la longitud del coche o en cuanto a la longitud del faro bote, pues a lo mejor hubiera llegado a un número distinto. A lo mejor hubiera llegado a un número más pequeño o más grande, pero de este orden de magnitud. Es decir, puede ser que otra persona hubiera calculado 600 viajes, 700 viajes, 900 viajes, pero no mucho menos ni mucho más. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos el número de viajes aproximado. Ahora vamos a ver si realmente ha viajado todos los días o no. Entonces, la hipótesis que hago es que el coche se compró, en el enunciado nos dicen que es un coche del 85. Entonces yo hago la hipótesis de que ese coche se compró en el año 85. Y también nos dicen que el anuncio se puso en el 2003. Es decir, que desde que se compró el coche hasta el 2003 han pasado 18 años. Y yo entiendo que aproximadamente, pues ese es el tiempo que ha sido usado el coche, aproximadamente 18 años. Que si lo ponemos en días, pues serán del orden de 6.500 días. Solo tengo que multiplicar el número de años por 365 días que tiene un año. Y en esos 6.500 días ha hecho 800 viajes, por lo tanto, evidentemente no ha hecho un viaje todos los días, porque si hubiera hecho un viaje todos los días habría hecho 6.500 viajes, ¿no? Entonces, si dividimos el número de días entre el número de viajes, nos da un número que nos dice cada cuánto tiempo realiza el trayecto. En este caso me sale del orden de 8. Es decir, cada 8 días hace un viaje de ida y vuelta. De nuevo digo lo mismo de antes. Si hubiéramos hecho otras hipótesis, a lo mejor nos hubiera salido 7, o nos hubiera salido 9 o 10, pero en cualquier caso nos hubieran salido pues de este orden de magnitud. Una semana, 10 días, en torno a ese tiempo. Entonces la conclusión es que realiza un viaje desde el faro hasta el bote cada 8, 7, 9, 10 días. Cada un número de días de este orden. Y ahora, pues habría que aplicar el sentido común. ¿Para qué hará esos viajes? Se entiende que el que vende el coche, que además nos dice que lo vende por desempleo, pues debe ser la persona que trabaja en el faro, es decir, el farero, que pasa allí periodos largos de tiempo y probablemente pues cada cierto tiempo tiene que abastecerse de insumos, de comida, de agua potable, de gasolina para los generadores. Entonces, mi hipótesis es que seguramente usa el coche para transportar la compra periódica de abastecimiento desde el bote hasta el faro. Es posible que en ese transporte pues tenga que llevar cosas medianamente pesadas y que le sea mucho más cómodo pues tener un vehículo para hacer ese transporte que va a realizar pues cada 8 o 10 días. ¿De acuerdo? Y esta sería mi explicación del problema. Cualquier otra explicación con una argumentación parecida a esta puede ser válida. Es decir, esto no es un problema de respuesta cerrada.
¿de acuerdo? Pero sí hay que hacer algunas operaciones, no muy complicadas, multiplicaciones, pues cambiar unidades, y usar el sentido común y usar los datos y la información, tanto en datos como visual, que hay en el problema. ¿De acuerdo? Venga, hasta luego.